Y volvemos aquí a las andadas en Voces de Odisea con otro de los que no los habíamos tenido antes, que es otro de los grupos de investigación del proyecto Google.org Odisea Digital Futures o la propia marca de Odisea que es CAIRE, CAIRE, es un acrónimo en inglés. Ya lo conocéis porque lo tenéis justo aquí en la pantalla, estimados televidentes. Y a los oyentes, pues no, los oyentes no lo podéis escuchar. Este es su proyecto 2.3, Garantía de Inclusión y Accesibilidad de IA en entornos laborales. Y con vuestra propia voz, os damos la bienvenida por primera vez a Voces de Odisea, Liliana y Maite. Hola, Fran. Hola, buenos días a todos. Muy bien, para que en este caso los telespectadores y los oyentes en Spotify puedan conoceros un poco de vuestra trayectoria. Liliana, Maite, decinos algo como miembros del grupo, que sois cuatro o cinco. En este caso, cada una de vosotros a qué os dedicáis y en qué consiste, cuáles son las líneas generales del grupo 2.3 de Google Caire. Comienzo yo. Bueno, mi nombre es Liliana Costa, yo soy filósofa de formación, pero me he especializado en temas de inteligencia artificial. Actualmente estoy haciendo el doctorado en Data Ethic y mi trabajo hoy es básicamente revisar todos los sistemas de inteligencia artificial para ayudarles a poner una capa ética a las empresas. Nosotros empezamos una nueva etapa ahora con la nueva ley de inteligencia artificial. Entonces, bueno, es una nueva etapa que quiero que empieza para todos. Estamos todos muy a la expectativa de cómo surgirá esto y bueno, eso es un poco lo que soy yo. Por Muy mi bien. parte, que también formo parte del grupo, yo soy abogada, consultora y auditora en temas de protección de datos, inteligencia artificial e identidad digital. Bueno, ahora mismo respecto a temas de inteligencia artificial, participo también en un proyecto muy interesante que se llama COPID, que es también relacionado con el derecho de igualdad, la implementación de los derechos digitales. Bueno, estoy trabajando sobre todo también para la adaptación de sistemas a la protección de datos. Y bueno, aquí se mezclan un poco todas las normativas y bueno, realmente creo que todos estamos aprendiendo un poquito sobre la marcha, ¿eh? Sí, O sea que, porque una de las cuestiones que sí que quería comentar ya de entrada, porque es lo que más me afecta y que creo que afecta mucho al tema que vamos a hablar, es que tenemos un exceso sí. de normativa. Incluso a los que nos dedicamos a esto nos cuesta ser capaces de estudiarla, de interiorizarla y de que hacer que cale a las empresas. Con lo cual ya a partir de ahí todo lo demás pues resulta un poquito más complicado. Y me callo. Muy bien. Excelente, ahí tenéis un poco la introducción. Perfecto. Bueno, vamos entonces a la temática misma del grupo de investigación, que está muy cercano, por cierto, al nuestro propio, al 2.4, que tenemos que ver con el mundo de lo laboral, en este caso, y las profesiones del futuro, en nuestro caso. Em, digamos que en una serie de recogida de datos, ¿no? El 64% de las compañías analizadas en España según un informe llamado Tecnología y Discapacidad. Las fuentes las tenéis aquí, estimados espectadores y oyentes, tenéis las fuentes aquí en la descripción del audio y del vídeo. Repito, el 64% de las compañías especializadas en España no revisa criterios de accesibilidad al desplegar IA. Esto es en un informe llamado Tecnología y Discapacidad 2023 de la Fundación 11 y la Unión. Nuestra primera pregunta ¿cuál es hoy el punto ciego más crítico de la inteligencia artificial que usan las empresas españolas cuando hablamos de inclusión y accesibilidad? Si quieres, yo puedo responder eso, Maite, que fue un poco, nosotros dentro de la investigación nos dimos cuenta de muchísimas cosas.
Uno, y es, a diferencia de lo que se piensa, sí existen sistemas de inteligencia artificial que son inclusivos, que han sido diseñados para personas con discapacidad, para personas con problemas de visión, para personas con capacidad de movilidad. Existen los sistemas. Ahora, que existan no significa que se estén utilizando. Y ahí viene un poco la pregunta que tú Ujú. haces, Frank. Y esa pregunta se puede resumir en muchísimos todos temas. Y es, primero, para que yo como investigadora llegara a encontrar estos temas fue realmente complejo, ¿sabes? Entonces Ujú. creo que hay una falta, no sé si la palabra sea publicidad o una falta de sensibilidad o una falta de difusión hacia Sí. estos temas, hacia saber que sí existen inteligencias artificiales, que por ejemplo una persona ciega ya existen muchas herramientas para que pueda trabajar, a una persona con problemas auditivos, a una persona con problemas de movilidad, digamos un poco dentro de las discapacidades que nosotros conocemos. Entonces, sí existen, pero lo que pasa es que esas herramientas no se conocen. Dos, como siempre, el dinero. Son herramientas que hoy son terriblemente costosas. Entonces, de un lado las desconocemos, de otro lado son terriblemente costosas. Y tercero, un gran problema que nosotros encontramos, y es que uno de los problemas que están existiendo en este momento con esas herramientas es que muchas de estas herramientas, o gran error, no fueron testadas con personas que tuvieran incapacidades. Oh, vaya. Entonces, el problema del user experience, sí, Ujú. sí, ese es un tema del Curioso. hecho de que hablamos en el proyecto. Y entonces es gracioso porque como pasa muchas veces, entonces creas un sistema para personas con incapacidad y los tests no los haces con personas que no tienen incapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Estos sistemas tienen muchos problemas de user experience, Ujú. ¿sabes? Algo que es tan que debería pensarse desde el diseño, que es algo también que yo siempre digo con la ética, en lugar de adquirir un sistema de inteligencia artificial, porque desde el principio no pensamos en Ujú. diseñar un sistema para inteligencia artificial. Así no tenemos que llamar a Maite a que nos haga auditoría. Te quiero quitar el trabajo, Maite. Entonces pues digamos, es difícil y también yo creo que ya más a nivel fuera de los servicios, sino de las personas mismas y de las empresas, es tener esa sensibilidad para pensar en cómo generar equipos o cómo generar espacios para que hayan personas con discapacidad dentro de los equipos, ¿sabes? Porque yo Ujú. creo que en el evento que pasó hace 2 semanas con Odisea, me Cuatro acuerdo que casas. Julia Ujú. y María lo dijeron, o sea, lo dijeron de una manera magistral, y es que no, la inclusión no es llevar una persona con discapacidad a un sitio de trabajo. Antes de eso, necesitamos que los equipos entiendan y sean formados en qué es la discapacidad, en cómo podemos trabajar con una persona con discapacidad. O sea, no, la incapacidad no es solamente poner una persona acá, incluye Ajá. tener como toda una formación de los equipos. Y creo que también hace mucha falta digamos, que las personas entiendan que tenemos que la inclusión también es eso, que nosotros tenemos que aprender y que tenemos que abrirnos a la inclusión. Yo también quería añadir, Sí, por favor. relacionado con lo que comentaba al principio, y es que un problema que también es un problema crítico es cómo se perciben las normativas desde las empresas y se perciben como una carga. O sea, Sí. es que ese es uno de los problemas para mí esenciales. Y esto deriva un poco de lo que yo comentaba antes. Hay tal cantidad de normativa, que no digo que no sea necesaria, ¿eh? Si soy la Ujú. primera defensora en que las cosas hay que regularse, pero el problema es que se ha regulado aunque no lo parezca, a tal velocidad, aunque no lo parezca, porque claro, en comparación con la velocidad de la tecnología parece que vamos lentos, que es que no ha habido capacidad de comprensión, de asimilación, exacto, de Asimilar. asimilación. Y bueno, si es que todavía las empresas no han sido capaces de adecuarse a la protección de datos que hace ya 7 años que es obligatorio, Wow. imaginad cuando vivimos en un mundo digital que todos son datos y todavía hay empresas que se están planteando si es necesario o no hacerlo, imaginad si llegamos a este punto. Entonces, claro,
si hablamos de pequeñas empresas, las prioridades que tienen, el No, adecuarse a esta normativa es lo último de lo último, porque no lo perciben como algo absolutamente necesario y no solamente por el bien de la sociedad, sino como estratégico de la propia empresa, sino que es un puro gasto en la mayoría de los casos. De hecho, hay una excepción claro. en la norma de la ley de accesibilidad que acaba de entrar en vigor en junio, Ujú, que es cuando, bueno, pues cuando sea desproporcionado, y claro, es el típico caso genérico en el que muchas empresas van a decir, uy, ujú. ¿qué significa esto? Para nosotros esto es desproporcionado, ¿no? Ya, Entonces, bueno, Correcto. necesitaba comentarlo ya. porque, claro, esto es un tema que no es baladí, sino que es el que hace que al final de la teoría a la práctica se convierta en un problema terrible. Y es que las empresas, si lo ven como un problema, no lo hacen salvo que sean sancionadas o peligro de sanción, que es algo que me espanta porque es el, el último punto en el que me gusta centrarme, que es la posibilidad de sanción cuando estamos hablando de derechos fundamentales, ¿no? El Ya. derecho Ujú. de que todas las personas tengan la capacidad de acceder a los mismos servicios y productos que tenemos cualquier ciudadano. Sí. Vaya desfase, Me ¿eh? callo. Cuesta escucharlo así, Ya. articulado de esa manera. Em, en este caso, otro de los informes en esta investigación para poder traer aquí, traeros aquí a vosotras, ¿no? Expertas en este sentido. Otro informe llamado, voy a decirlo en español, que es Sesgo Algorítmico en Personas con Disabilidades del año 2023 de la UNESCO y de PwC, por cierto, la consultora, dice que 8 de cada 10 sistemas de inteligencia artificial para recursos humanos reproducen sesgos de género y discapacidad, precisamente. La pregunta es, ¿dónde y cómo se cuelan los sesgos que terminan discriminando a personas con discapacidad o colectivos vulnerables dentro de estos workflows o flujos de trabajo de inteligencia artificial corporativa? No sé si Liliana, empieza. es que, pues Cualquiera de las sí, dos. ya. A ver, a mí, yo creo que nosotros, a mí me parece que nosotros se nos, digamos, técnico, ¿vale? Que eso es un problema de la inteligencia artificial, es un problema que tiene la inteligencia artificial y, digamos, como filósofa, pero sobre todo como tisista, yo Ujú, siempre le digo a las personas, a ver, los sesgos provienen de los datos. Y los datos, ujú. sí, puede que sean un número, pero los datos provienen de personas, con lo cual los datos son personas. Y a mí lo que, Oh, digamos, siempre lo que le trato de mostrar a las personas es que la inteligencia artificial no es la que está sesgando. O sea, ver el sesgo como un problema técnico es tratar de olvidar millones de o muchos años de historia donde los humanos históricamente hemos sesgado. Entonces, ujú, los hombres, desde que estamos en la Tierra, desde que el Homo sapiens está acá, empezó a marcar fronteras lingüísticas, culturales, religiosas, históricas, demográficas, geográficas, ¿sabes? Y eso ya era un sesgo. Cuando tú quieres diferenciarte de otro y rechazas al otro, comenzamos al sesgo. Entonces, históricamente nosotros hemos sesgado durante muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia artificial lo que está haciendo es amplificando toda esa información cultural de las personas. Y yo creo que muchas personas, y lo digo con absoluta convicción, puede parecer feo, pero lo digo con absoluta convicción, pienso que temen a la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial es como ese Black Mirror donde nos estamos viendo y donde nos está mostrando, ¿sabes? Donde se nos está correcto. mostrando y se nos está acusando, oye, es que tú llevas históricamente sesgando. Entonces, digamos, técnicamente existen soluciones para manejar el sesgo, pero lo gracioso es que no lo estemos pensando de forma cultural y a mí lo que realmente me aterra es que nosotros sigamos pensando en cómo lo vamos a solucionar técnicamente, ¿sabes? Como, Ujú, como si fuera culpa de la inteligencia artificial el sesgo y estamos entregando a un sistema
que solucione un problema que ni siquiera los humanos hemos sido capaces de solucionar de manera sistemática y de manera, digamos, Ujú. humana. Entonces, claro que se nos van a colar sesgos porque el sesgo es el reflejo de la humanidad. Correcto. Ok, Ahí se ha estupendo. quedado. Sí, Maite, ¿quieres agregar algo? No, ok. Sí, porque Sí, sí, se por nos ha favor. quedado a medias, Liliana. Bueno, sí, en relación exactamente con lo que está Me, contando ella, me parece, sí, eh, pero me ah, parece, pero sin embargo, sí, nosotros ya, digamos, existen varias formas Ujú, de trabajar el sesgo. La primera forma y digamos, la más normal es ampliar el muestreo, ¿sabes? Entonces, porque cuando una información tiene sesgos, porque está, digamos, no tiene el contexto suficiente de otras, digamos, de otra información para poder equilibrar el sesgo. Dos, y esto se hace en investigación antes de que yo trabajara con inteligencia artificial, desde que era consultora, y es marcar cuáles son los sesgos que tiene la información. O sea, el problema no es que correcto. haya sesgos en la información, el problema es que tú no tengas conciencia de que esos sesgos existen Ajá. y a partir de ellos empezar a trabajar. Entonces, básicamente, técnicamente ya hay formas de solucionar el sesgo, pero como filósofa yo pregunto, ¿y qué vamos a hacer humanamente para solucionar el sesgo, sabes? Buena pregunta. Maite, ¿querías agregar algo? sí, bueno, sí, simplemente por poner puntos sobre lo que estaba comentando ella, que la idea general es exactamente lo que ella dice, ¿no? Ujú, Que el sesgo está en nosotros y está en una cultura que tradicionalmente no ha tenido en cuenta a ciertos colectivos a la hora, por ejemplo, de trabajar. Las personas con discapacidad han sido discriminadas sistemáticamente, luego no hay datos concretos de esas personas, luego esos datos ujú, no han podido ser incluidos en ese entrenamiento, con lo cual el usuario final del sistema directamente, para empezar, el desarrollador cuando ha pensado en ese usuario no estaba ujú, pensando en una persona con discapacidad, estaba pensando en el usuario tipo que suele ser varón, hombre, occidental, ujú, informático y católico. Y a partir de ahí ya empezamos con los sesgos, Sí. ¿no? Si ya el grupo de desarrollo ya estaba formado por ese tipo de gente que no tiene pues otras que no vienen de otros orígenes, de otras culturas con diferentes capacidades, ya, bueno, pues no solamente las decisiones de entrenamiento y de qué datos ujú, vamos a utilizar, con qué bases de datos vamos a trabajar, sino que ya digamos que es como un sesgo que se va ampliando de manera en cascada, ¿no? ujú. Eh, precisamente porque el usuario inicial en el que estábamos pensando es otro distinto a esa persona que quizás necesite que ese sistema sea perfectamente accesible, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se replican todos estos sesgos. Alguna cosilla que he apuntado más por aquí mientras hablaba Lili, eh, lo que antes ya lo ha comentado, no se consultan, no se hacen test con estos grupos para valorar si esos sistemas no tienen sesgos, no se Ujú. auditan, no se han venido auditando. Es que tenemos que volver a hablar. Estamos hablando de una Ujú, norma que está entrando ahora, con lo cual hasta ujú. ahora no hay una tradición, no hay un trabajo realizado, estamos creándolo. Es que es Exacto. importante también que seamos muy conscientes de esto. Yo vuelvo un poco a Ujú, la práctica, ¿vale? Yo vengo al suelo de las empresas, estamos empezando, o sea, estamos poniéndonos de pie ahora, estamos aprendiendo a que todos estos sistemas que han entrado como una avalancha sin ningún tipo de control hasta ahora, ahora tenemos que pararnos, ujú, tenemos que analizar qué tipo de sistema hemos introducido en nuestra empresa. Es un sistema de qué riesgo tiene, que para empezar la mayoría de la gente no es consciente ni siquiera del nivel de riesgo según el reglamento de inteligencia artificial, según el nivel de riesgo, si tenemos que hacer, qué implementaciones, qué análisis tenemos que hacer. Estamos en ese punto, o sea, es que estamos en la fase primera ujú. de cómo implementar todos estos sistemas. Y una vez que hayamos analizado esas primeras fases,
iremos ya a temas más exigentes como puede ser el que estamos tratando hoy, ¿no? Que obviamente lo ideal es que Ujú, esto siempre se trabaje desde el diseño del propio desarrollo del sistema, ¿no? Que ujú, tenemos que ir a ese diseño, pero bueno, ya sabemos, como decía antes, vuelvo a la protección de datos, que es lo que más ujú. controlo, es que también la protección de datos hay que trabajarla desde el diseño de cualquier sistema y bien sabemos los consultores que nos vienen a consultar cuando ya todo está hecho y al final, oye, que queremos cumplir, sí, ya, pero es que todo ese trabajo que has hecho eh, previamente sin Sí, contar con sí, nosotros, ¿no? sí, Pues sí. ese mismo, para mí se puede equiparar en la problemática que hemos tenido con la protección de datos, que es algo que se ha de tener siempre en cuenta desde el principio y que en la Ujú, práctica se ha tenido en cuenta al final, está pasando también en estos temas y en otros que se deberían tener en cuenta desde el diseño, pero en la medida en la que no se hacen equipos de trabajo en el desarrollo, equipos de trabajo multidisciplinares que tengan en cuenta, aparte de los ingenieros, que tengan en cuenta a los jurídicos que sabemos de privacidad o de accesibilidad, etcétera, a las personas de diversas orígenes, a los filósofos, etcétera, en la medida en la que en los equipos de desarrollo no sean multidisciplinares, va a haber problemas de sesgos seguro. ujú. Y bueno, como siempre, me enrollo y me voy por las No, no, ramas. no, por favor, que necesitamos precisamente esas Voy saltando de tema a explicaciones otro. para el público en general, porque es bastante complejo, como ya habéis observado anteriormente, digamos que esta accesibilidad por diseño que necesitan activar hoy mismo los CTOs o los directores técnicos en las empresas. Esta pregunta es más, digamos, es más legal, por decirlo así. el, el- la ley de inteligencia artificial eh, clasifica la ley, la actual o la que se está ahora mismo desplegando y desarrollando, clasifica la inteligencia artificial para recursos humanos como alto riesgo y exige estas auditorías, ¿no? Em, Voy a mencionar las leyes y eso por si hay telespectadores que están interesados puedan ir a buscar esa información por sí misma. Además, debo decir que el trabajo del grupo 2.3 está disponible online y también tenéis para el acceso a los documentos, también tenéis un enlace aquí abajo en la descripción. Bien, esta ley 9 de 2022 refuerza sanciones por discriminación hacia personas con discapacidad en el empleo y también voy a decir el BOE 21 de junio de 2022. Ok, ¿qué aspectos legales de este reglamento europeo de inteligencia artificial al marco español de discapacidad obligará a la empresa a corregir esos sesgos antes de 2026? Bueno, antes de incluso de acudir al reglamento de inteligencia artificial, que como comentabas, para los Ujú, sistemas de alto riesgo será obligatorio el año que viene, ya ujú, tenemos normativa aplicable en España suficiente como para que las empresas tengan que tener en cuenta esto para evitar, en la medida de lo posible, cualquier sesgo que discrimine, ¿no? Y que afecte a personas pues de grupos vulnerables o con discapacidad, etcétera. Para empezar, el propio reglamento de protección de datos, perdonad que sea tan pesada, pero lo tengo No, metido hombre, aquí, ya nos dice que los datos con los que se entrenen ujú, los sistemas no tienen que estar sesgados. ¿Por qué? Porque uno de los principios de protección de datos es el principio de exactitud. Y es decir, el dato tiene que ser exacto y lícito, concreto, etcétera. Entonces ya partiendo por ahí, ya tenemos una norma que nos está exigiendo, ¿no?, que los datos que estemos utilizando sean correctos y no estén sesgados. Pero luego tenemos otras normas a nivel nacional, como pueden ser, pues me las he apuntado para que no se me, para no olvidarme ninguna, pero como bien decías, es muy importante que pongamos el link del acceso a nuestro trabajo, porque ahí ujú. tenemos listadas todas las normas que afectarían a este punto.
Pero, por ejemplo, la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y No Discriminación, en el artículo 23 ya establece, ¿no?, las obligaciones para las empresas, nos dice exactamente que las empresas que utilicen algoritmos involucrados en la toma de decisiones deben hacerlo bajo criterios de minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas, bla, bla. Tenemos también el Real Decreto 193/2023 para aquellos que regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público, que también nos está exigiendo que todos estos servicios de acceso al público tienen que tener una accesibilidad universal, lo que hablábamos antes, accesibilidad universal, es decir, desde el diseño, ojo, eso va a ser un poco complicado para todo aquello que ya esté en marcha. Luego tenemos más leyes que están en vigor. La Ley 11/2023 de accesibilidad, que es la que comentaba antes, que acaba de entrar en vigor en junio. Esta ley, si bien es cierto que para aquellos sistemas y productos que ya estén en marcha, hay un periodo de transición que va a permitir a las empresas adecuar, por ejemplo, las páginas web de todas las empresas tienen que ser accesibles, ¿vale? De aquí a el 2030. Tenemos 5 años de periodo para adaptarnos. Pero no solamente la página web, eso es algo sencillo que estoy diciendo porque sé que afecta a todo el espectro, pero cualquier sistema que esté en una empresa, por ejemplo, sistemas que aparecen, imaginaos los típicos ordenadores que hay en una sala de juntas que están de accesible al público, en los hoteles, o sea, hay muchísimos sistemas que tienen que ser plenamente accesibles, que si se van a introducir ahora, ya tienen que ser accesibles, ¿vale? Ya son, ya es obligatorio. O sea, es que hay un montón de obligaciones actuales, ¿no? Y a partir ya del año que viene, pues ya estaríamos hablando de otro tipo de obligaciones. Una de las cuestiones que yo no quiero dejar pasar, y es que se ha hablado mucho de las evaluaciones de impacto de derechos fundamentales, que fue como uno de los grandes hitos del reglamento de inteligencia artificial, que a lo largo de los sucesivos borradores que ha habido, al final se minimizó mucho su obligación. Es decir, al principio se hablaba que esas evaluaciones de impacto de derechos fundamentales, que es, personalmente, opino, muy importante precisamente para el tema que estamos hablando, para cualquier sistema de inteligencia artificial, al final se redujeron simplemente a aquellas que se iban a utilizar en las administraciones, o, por ejemplo, o empresas que vayan a trabajar con las administraciones, y para algunos sectores muy concretos. ¿Esto qué significa? Que buena parte de los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan, que son considerados de riesgo bajo para, por ejemplo, una universidad privada que no está sometida a la obligación de evaluación de impacto de derechos fundamentales, como si estaría la universidad pública, ese chatbot no está obligado a hacer, o sea, la universidad no está obligada a hacer una evaluación de impacto de derechos fundamentales, con lo cual ese chatbot que lo van a utilizar personas con discapacidad, que puede ser visual, cualquier tipo de discapacidad, no sabemos si realmente van a tener la misma accesibilidad y van a recibir la misma información que otras personas sin discapacidad, porque esa evaluación de impacto no se va a producir, no lo van a hacer.